Bueno, entonces, vamos entre todos a entender este tipo de relación de herencia, me van a ir aportando características acerca de esta relación para armar una definición formal, ¿no?, de lo que es la herencia. La primera pregunta es, ¿qué me pueden decir ustedes de la herencia? A ver, ¿qué es la herencia? Es una Abran relación el jerárquica. micrófono. Es una relación jerárquica. Bien, es una relación, podríamos decir así, jerárquica. ¿Por qué decimos que es una relación jerárquica? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hay una clase padre o madre que Bien, le porque hereda. Hay niveles. hay niveles, exactamente, como un árbol, ¿no?, invertido. Hay niveles en donde hay distintos niveles de clases, o sea, hay clases que están organizadas por niveles, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Hay clases que están organizadas por niveles. Genial. ¿Y qué proponen esos niveles? Las clases que están por arriba de ese nivel de jerarquía. Y vieron que la relación de herencia, ¿sí?, se plantea de, si esta clase de abajo, digamos, hereda de la clase que está más arriba, vieron que lo representan con una línea continua y una flecha cabeza blanca, ¿no? Así se representa la herencia. Una línea continua, ¿ok? Bueno, ahí tienen representada ustedes una relación jerárquica, ¿ok? Ahí tienen representada una relación jerárquica. ¿Y cómo se le llaman? ¿Cómo se les llama a esas clases que están por arriba en ese árbol de jerarquía? Padre, hijo, profe. ¿Clase? Superclase. Bien, o sea que estas clases que están por arriba en el árbol de jerarquía se las conoce como superclase. Alguien dijo por ahí también clase padre, ¿sí? ¿Estamos? Las clases que están por arriba del árbol de jerarquía son superclases o clases padre. Y las clases que están por debajo del árbol, Subclases. subclases. Exactamente, subclases. También se las puede llamar clases hijas, clases derivadas, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, es una relación jerárquica, ¿sí? Porque justamente hay niveles, ¿no?, como ustedes bien dicen. Y plantéenme un ejemplo, a ver. Puede ser, profe, una clase padre animal Sí, podría ser una clase padre animal y una clase hija. y una clase hija Perro. que se llame perro, gato. Bien, Caninos, bueno, felinos. sí, podría ser, pero sí, miren, a ver, pongamos que pongo perro y gato, ¿no? ¿Está? Es un ejemplo muy parecido, el mismo prácticamente con el que trabajé en el otro grupo. Y mejor que hayan elegido el mismo, porque no voy a aprovechar la diapositiva que usé con los chicos, sino que la vamos a ir armando entre nosotros. Ahora bien, supongamos que ustedes tienen que armar, ¿no?, una aplicación para un zoológico, ¿no? Entonces decidieron, bueno, mira, en este zoológico somos medio pobretones, tenemos solamente... La pregunta es un poco ordinaria también. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón, ¿sí?, pensaron en la herencia? ¿Podría yo dar solución a la aplicación de la veterinaria prescindiendo de esta superclase de animal? ¿Podría yo darle solución teniendo solamente las clases perro y las clases gato? Sí, se puede. Se puede, se puede. ¿Y pero Claro. por qué pensaron en la herencia? ¿Por qué? Porque comparten Porque la algunos herencia atributos. pueden compartir algunos atributos. Y ¿Y con ahorrar qué objeto? código. Métodos también. Métodos. Bien, Claro. exactamente. Ustedes empezaron, cuando hicieron el análisis, ¿sí?, detectaron, por ejemplo, que tenían una serie de clases, como perro, clases concretas, ¿no? De objetos concretos, como perro, gato, tigre, león, ¿sí?, paloma. Empezaron a detectar que todas esas clases tienen características y comportamientos parecidos, ¿no? Entonces, por allí, para no tener que definir esos comportamientos en cada uno de los que son animales
o esas características en cada uno de los que son animales, lo modelan directamente en una superclase, ¿no? Y además, porque a lo mejor ustedes quieren dar a entender, che, mira, todos los que son animales quiero que tengan como mínimo esto, ¿eh? Entonces, esa es otra forma de pensar la herencia, de imponer que las subclases, ¿sí?, tengan, las subclases que se digan que son animales, tengan esas características y comportamiento. Vamos a suponer, ¿sí?, que en animal, vamos a poner características acá. Díganme alguna característica de animal. Si piensan en alguna característica de animal, ¿lo Nombre, piensan de qué edad, tamaño? Raza. Alimentarse, Raza. comer. No, comer, eso es... movimiento. No, eso es Especie comer, sería, no raza. es rugir, Son lo que métodos. fuera. Esos son métodos. Escuchen, Perdón. cuando ustedes Color. indican acciones, ¿sí? Cuando ustedes indican acciones, son métodos, ¿ok? Estamos con las características. Dijeron, por ejemplo, raza. Otro que cantaron por ahí podría ser edad, ¿no? Todos los animales tienen una edad. Perfecto. Cantidad de Ahora bien, color. podría ser el color, podría ser Peso. Tipo de ¿cómo? comida. El peso, exactamente. En el caso de una veterinaria podría ser diagnóstico también, ¿no? Enfermedad. Podría A veces ser un sería animal más tiene de un cada- diagnóstico, ujú, El y tener tipo el de diagnóstico. alimentación. Tal cual, tal cual. Ahora bien, escuchen esto con atención, ¿no? ¿Se dieron cuenta que estas características que ustedes mencionan son generales a todos los animales, ¿no? A ver, ¿se animarían a decir, por ejemplo, una característica que fuese propia de un perro? A ver, les Ladrar. pregunto esto. Ladrar. Ah, un Ahí atributo. vieron otra vez lo mismo. Si dicen, si es un verbo, es un método. Puede ser, profe, Te que vuelve la sea raza, la profe. especie que sea canino. Puede ser de qué especie es, ¿sí? Pero, por Bueno. ejemplo, un gato también no tiene especie, Ah, verdad. Sí, también. ¿sí? Podría ponerlo Sí, acá claro. en animal directamente. A ver, algo que sea una característica de un perro, a ver. El dueño. Ah, pero- No, Bien, la el raza gato también podría tener, ¿sí? ¿A cuál de estos animales le ponen collar, por ejemplo? A los A los dos. domésticos. A los dos. A los dos. A los dos. Pero A lo los más dos. adecuado, el más adecuado, por No tiene por nada, recomendación de entonces. veterinarios, al perro nada más. Al gato no, porque se puede trepar, puede quedar colgado en una rama. Entonces es raro que a un gato le pongas collar, ¿sí? Medio raro. Entonces Lo vamos a suponer que el pone gato no tiene con los datos por si se pierden, más que nada. sí, sí. Pero es raro que le pongan porque generalmente ocurre eso, Correa. ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué tipo podría ser el atributo? Vamos a suponer que perro tiene collar, ¿sí? ¿De qué tipo debería ser ese atributo? Booleano. Podría ser un booleano, ¿no? Podría ser un booleano, collar, en donde, digamos, determine si ese animal tiene collar o no, ¿sí? Bien. Ahora, vamos, si yo les pregunto, ¿qué atributos, qué características tiene un perro? A ver, díganme. De vuelta, raza, edad y si lleva collar o no. Exactamente. Hereda los O sea de que, animal. claro, porque como estoy representando en este diagrama que un perro hereda de animal, si yo les pregunto qué características, qué atributos tiene un perro, y tiene los que hereda de animal, raza y edad, y además tiene un atributo propio, que es collar, ¿no? ¿Sí? Es decir, que acá sabemos algo más de la herencia. Las clases hijas, ¿sí?, heredan características, cuando hablamos de características nos referimos a atributos, del padre, pero además pueden tener características propias. ¿Sí? Ahí tenemos otra cosa que sucede en la herencia. Bien. Ahora bien, vamos a pensar en los comportamientos, ¿sí? En las acciones que pueden hacer en general todos los animales. ¿Qué podría hacer un animal? A ver, digan, un comportamiento. Dormir. Moverse. Moverse, bueno. Mover, bien. A ver, otro. Alimentarse. Comer, sí. Exactamente. O sea que si yo pienso acá en comportamientos, si pienso en métodos,
¿no? O en acciones de un animal, pienso de manera general, ¿no? ¿Estamos? Ahora, un comportamiento propio, por ejemplo, de un perro, ¿cuál podría ser? Aparte de ladrar, ¿sí? O Ese podría cagar. ser. Cagar. Perderse, en el caso de un caniche. Correr los autos. ¿Sí? Correr autos, ¿sí? Bueno, pero podría ser un mover que se comporta de manera especial en el perro, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿qué comportamientos tiene un perro? ¿Qué me podrían decir? Se mueve, come y ladra. Y ladra. ¿Qué comportamientos tiene un gato? Se mueve y come. Se mueve y come. Mueve y come. No, y Duerma. maulla. Olla. Y Maulla. Depende, O también trepa. depende, bueno, a ver, depende de lo que ustedes necesiten, ¿sí? La clase hija puede heredar lo que tiene la clase padre, ¿sí? Y no agregar nada nuevo, ni siquiera atributos ni métodos, ¿sí? O podría agregar, ¿sí? Comportamientos adicionales que sean propios de esa clase o atributos adicionales, características adicionales, ¿sí? Bien. Ahora supongamos, ¿sí? Que ustedes quieren darle implementación a los métodos, por ejemplo, mover, ¿sí? O al método comer. Si yo les pregunto, ¿cómo come? Si yo tuviese que implementar un comportamiento en comer, y les pregunto, ¿cómo come un animal? ¿Qué pasa ahí con esa pregunta? Y tenés que crear el ¿Cuánto animal. come? ¿Cuánto come? A ver, supongamos... Depende del animal, pueden comer diferente. Claro. Un ¿Qué pájaro come? no Acá come de la misma arriba, forma que un perro o que un pez, o que un Exactamente. ave, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que quiero que vean es que acá arriba, en animal, estamos en un alto nivel de abstracción, estamos en un nivel muy genérico, ¿sí? Entonces, por allí yo no sabría cómo implementar estos métodos en esta superclase, porque estoy en un alto nivel de abstracción. Ahora, ¿sí? Si yo me vengo, por ejemplo, a perro, a ver si me deja esto. Bueno, voy a tener que... Así. Supongamos que me vengo acá a perro, ¿sí? Y tengo que implementar esos métodos. La pregunta es, ¿sabría cómo se mueve y cómo come un perro? No, no lo especifica. Pero Sí. ustedes saben cómo come un perro, ¿han visto un perro comer? Sí. 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 Es que sobreescribir Un el gato- método. O sea, si ustedes Claro. tuviesen que darle implementación a esto, que es algo concreto, ¿sí? Un perro es algo que se puede ver, ¿no? Y lo conocen, un gato también, entonces sabría cómo darles implementación. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Entonces yo quiero que Sí. ustedes vean esto, que esta relación jerárquica, en esta relación de árbol, en donde toda la relación parte de una raíz que llamamos superclase, y a medida que bajamos tenemos subclases, ¿no? A medida que yo subo en este árbol, me voy a lo más que, A lo más alto. genérico. a lo más genérico. Y a medida que bajo en este árbol de jerarquía, me voy a lo más Abstracto. Pero más Específico. específico, a lo más especializado, ¿sí? ¿Mm? Entonces, acá tienen algo más para agregar a esta relación jerárquica, que no es una simple relación jerárquica, sino que es una relación jerárquica del tipo generalización, ¿sí? Especialización. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque hay una relación de niveles, pero que si yo a medida que escalo en esos niveles, me voy a lo más genérico, ¿sí? A lo más abstracto, a lo más general. Pero si bajo en ese árbol, ¿sí? Y me voy a sus hojas, me voy a lo más concreto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, supongamos, ¿sí? Que ustedes en este problema incorporan más animales, ¿sí? Incorporan más animales. Supongamos, incorporan, por ejemplo, vamos a poner acá, esto así, 2 clases más,
y acá los voy llevando para el lado de lo que expliqué a la mañana, supongamos que acá tenemos dos clases más, claro. Supongamos que tengo una paloma, ¿sí? Y acá tengo un loro. Ahí está, un loro. Bien, también son animales, ¿sí? También son animales, también tendrían una raza, una edad, también pueden comer, ¿sí? También pueden moverse, ¿estamos? Pero además, es como que este grupito que tengo acá a la derecha tiene características y comportamientos que son parecidos entre ellos, ¿no? Sí. Igual que perro y gato. Entonces, hay veces que yo también puedo crear como subniveles, ¿sí? En mi aplicación, en mi modelo, ¿no? De decir, bueno, mira, acá estoy viendo, por ejemplo, que tanto perro como gato tienen características, comparten características en común, que no las comparten, por ejemplo, con una paloma o con un loro. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de practicidad, se me ocurriría a estas clases subagruparlas. No saben lo que cuesta borrar acá. Entonces yo diría, quisiera decir esto. Quisiera a su vez agrupar, ¿no?, a paloma y a loro en un supertipo, ¿sí?, que también es un animal, y a perro y a gato lo quisiera agrupar también en un supertipo que también es un animal. Entonces les pregunto, si tuviesen que agrupar, por ejemplo, a paloma y a loro en una superclase, ¿sí?, ¿cuál sería la más adecuada? Aves. Hola. Bien, Que exactamente. vuelan. Podría ser ave, ¿sí? Podría ser ave. Ahora, si agrupo a perro y a gato en una superclase, ¿cuál podría ser? Mascota. Cuadrúpedos. Mamífero. Podría ser cuadrúpedo. Mamíferos. ¿sí? Podría ser mamífero. Domésticos. Podrían ser Mascota. domésticos, aunque un loro también es doméstico, lo suelen domesticar. ¿sí? Profe, Sí. Una paloma también. puede ser ovíparo y vivíparo. Podrían ser, sí, podrían ser que estos son vivíparos y estos son ovíparos, la paloma y el loro. O ¿sí? Bueno, terrestre o eso aéreo. según la aplicación. Bien. Eso. Ahora, y acá viene algo pero muy importante. ¿Sí? Muy, pero muy importante. Para que ustedes puedan, o para que tenga sentido la relación de herencia, ¿sí? Ustedes vieron que, por ejemplo, cuando hablaban de dependencia, ustedes me decían, la dependencia es una relación del tipo usa-un. Ajá. Y la asociación, igual que la agregación y composición, que son asociaciones, son relaciones del tipo tiene un. ¿Y la herencia es una relación de qué tipo? Es un. Es un, exactamente. ¿Sí? Es una relación, ahí tenemos otra característica, del tipo es un. Es decir, que para que tenga sentido la herencia, yo tengo que poder decir si una subclase es del tipo superclase. ¿Sí? Es decir, un perro es un cuadrúpedo, ¿sí? Un gato es un cuadrúpedo, ¿sí? Sí, Un también. cuadrúpedo es un animal, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Que si yo la leo desde abajo hacia arriba, tiene que expresarse eso. ¿Estamos? A veces, ¿sí?, puede suceder que en el proyecto ustedes tengan una clase, supongamos que de pronto ustedes dicen, che, mira, yo acá necesito para este zoológico o para esta veterinaria un avión, ¿sí? Necesito un avión. Vamos a dejar ahí pendiente el avión. Vamos a llevarlos puntualmente ahora de nuevo a la paloma y al loro. En ave, ¿qué comportamiento podrían poner que sea genérico, ¿sí?, a una paloma y a un loro, por ejemplo? Volar. Volar. Alas. Volar. El volar, Creo que es ¿qué comporta? Chicos, bueno, acá escuchen esto con atención. Yo trato de hacerles una bajada lo más a lo criollo posible, ¿sí? Pero estos son conceptos muy importantes, ¿sí? Y que cuando ustedes trabajen en un equipo, en una empresa, no les van a estar diciendo, che, mirá, esto es una herencia, lo que sucede acá es esto, ¿sí? Entonces,
presten atención a los ejemplos y se aportan algo que sea algo útil, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros queremos modelar acá un comportamiento que sea genérico a todas las aves. Por ejemplo, volar. Si digo comportamiento es una acción, ¿sí? Si digo comportamiento es una acción. Si yo pongo volar acá, todas las que son aves van a tener ese comportamiento, tanto un loro como una paloma. ¿Estamos? Solamente que por allí la paloma va a volar de una manera y un loro de otra forma, ¿sí? Ahora bien, supongamos que en el proyecto, como les decía al comienzo, yo necesito un avión, ¿sí? Un avión, que va a tener sus atributos y sus métodos. ¿Cómo? No todas las aves vuelan. No todas las aves vuelan, pero el loro, por ejemplo, vuela y a lo mejor vuela a corta distancia, ¿sí? Si vos lo largás, ¿no? Pero también no todas las aves vuelan. Entonces, por ejemplo, en una paloma, el comportamiento volar lo vas a implementar de una manera, en un loro de otra forma, en un avestruz seguramente no va a hacer nada, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, supongamos que yo quiero agregar en este proyecto un avión, ¿sí? Y necesito en el avión el comportamiento volar. Ahora, no porque yo en una clase necesite un comportamiento que tiene alguna otra clase que yo puse en mi proyecto, yo voy a decir que un avión herede de ave, ¿sí? Porque si ustedes se hacen la pregunta que nos hacíamos recién, si un avión es un ave, ¿cuál va a ser la respuesta? Y que no. Y no. ¿Sí? No tiene No. sentido, en este caso, la herencia. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que, por ejemplo, entre auto y rueda. O, por ejemplo, entre auto y puerta. Supongamos que ustedes tienen un proyecto, ¿sí? Un auto y una puerta, y la puerta tiene el comportamiento abrir y cerrar, ¿sí? No porque en el auto necesite abrir y cerrar una puerta, voy a decir que un auto hereda de una puerta, ¿sí? La relación seguramente va a ser otra, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, de tipo asociación, en el caso del auto y la puerta. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, para modelar algo como herencia, tiene que darse esta pregunta, ¿sí? Tiene que darse esta relación, ¿no? Que sea 1. Es 1. Ahora bien, puesto de acá. Ahí está. Bueno, ahora, volviendo a los comportamientos, ¿sí? Si yo les escuchen con atención, volviendo a los comportamientos, ¿qué comportamientos o qué métodos tiene una paloma? Volar. Volar. ¿Y qué más? Volar, mover, comer. Moverse. Exactamente. A pesar de que no está dibujado acá en el UML, ¿sí? Como un ave es un animal, heredaría comer y mover, ¿sí? Entonces un ave va a tener esos 3 comportamientos: mover, comer y volar. Por lo tanto, la paloma, que es un ave, que es un animal, tendría los 3 comportamientos. ¿Me siguen? Comer, mover y volar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, ahora, volviendo al tema de los comportamientos, y vamos a tomar este lado del modelo, supongamos que ustedes tienen que dar la implementación, como les pedí recién, al mover y comer. Y ustedes me habían dicho, no, mira, acá en animal es muy genérico, yo no sabría cómo implementarlos, porque estoy en un alto nivel de abstracción, estoy muy arriba en el árbol de jerarquía, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿sí? Generalmente, cuando ustedes están muy arriba en el nivel del árbol de jerarquía, no le pueden poner implementación los métodos. Es decir, no podrían poner entre llaves, cuando tengan que entre llaves algo, porque no sabrían qué, ¿sí? Bien. Otra cosa es que generalmente en el proyecto no van a instanciar objetos de esa superclase, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la veterinaria o del zoológico, ¿no? Sí van a tener en concreto instancias de qué, ¿de quiénes? ¿De qué tipo de objetos? Loro, paloma, gato, perro. Gato, perro. Claro, de las que son concretas, de las que están abajo en el árbol de jerarquía, ¿sí? Van a tener instancias, van a necesitar en algún momento crear alguna instancia de un perro, de un gato, de una paloma, ¿sí? O de un loro, pero no van a tener instancias de animal, ¿sí? Entonces,
si ustedes dicen eso, ustedes quieren imponer eso, decir, che, mirá, que no vayan a crear una instancia de animal. No quiero permitirlo. ¿Cómo lo harían? Para impedir... No le pone el constructor. Una abstractas. Una clase abstracta. Exactamente, exactamente. Ahí vuelvo a pasar lo de la asistencia, por si hay alguien que entró ahora último. Exactamente. Es poner a esta clase, ¿sí?, como abstracta. ¿Sí? Es poner a esta clase, esperen que agrando acá el dibujito, como abstracta. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no voy a poder crear instancias de animal, no voy a poder hacer un new de animal. ¿Sí? En ningún momento voy a poder hacer esto. New, ¿sí?, animal. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué saben ustedes de las clases abstractas? Tienen que implementar Una los es métodos, esa. sí o sí. Que sus métodos son abstractos también. Puedo crear instancias. Tiene que tener al menos uno, un método abstracto. No, miren, con respecto a los métodos, una clase abstracta puede tener constructor, si bien yo no puedo instanciar objetos de esa clase, pero puede tener un constructor, puede tener métodos comunes, inclusive todos sus métodos pueden ser comunes, ¿sí? Tranquilamente. ¿Está? ¿Se sobrescriben los métodos, profe? Ahí viene otra cosa. Ahí vamos a llegar ahí. Bien, bien, bien. No están Esos implementados los aportes me métodos. gustan, ¿ven? Esos aportes. Las clases Bueno, ahora, abstractas. bien. Entonces, sabemos que no podríamos, si la ponemos como abstracta animal, hacer un new de animal. Eso no podríamos. Pero sí podríamos tener variables, ¿sí?, de tipo animal. ¿Tá? Por ejemplo, una variable mi perro, que sea de tipo animal. Eso sí puedo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué podría guardar en esa variable mi perro, que es de tipo animal? Un animal. Todo el perro. Un animal. ¿Pero qué animal? Porque no podría acá hacer esto, new animal. No lo puedo porque animal es abstracta. ¿Qué No se podría puede, guardar ahí? A ver. Profe, Un new ese- perro. Un perro. Un perro, un gato, una Claro. paloma, un loro. Puede Pero ser no- un perro, un no se puede cuadrúpedo, especificar. Exactamente. un ave, un gato. Exactamente. Lo que podría guardar en esa variable genérica es cualquiera de las clases que sean animales, ¿sí? Directa o indirectamente sean del tipo animal. ¿Me van siguiendo? Sí, pero ¿Sí? Bueno, ahora viene lo lindo. Así como el modificador abstract, yo lo puedo poner en una clase con la intención de decir que esta clase es muy genérica y no voy a instanciar objetos de esta clase, ¿sí? Generalmente, cuando ustedes modelan la herencia a la superclase, por ahí es conveniente ponerla siempre como abstracta, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿de qué otra forma yo la puedo poner como abstracta? ¿O estoy obligada a ponerla como abstracta? ¿Vieron acá, cuando hablábamos de los métodos mover y comer, que decíamos, che, mirá, yo no sé cómo implementar estos métodos, ¿sí? Porque son muy genéricos, ¿estamos? Entonces, yo podría declarar a estos métodos como abstractos, ¿sí? Así como puedo declarar una clase abstracta, puedo tener métodos abstractos. Ahora, ¿qué significa que un método sea abstracto? Que no está implementado. No está implementado. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que la van a tener que Obliga- redefinir. Hay que sobreescribir. Obliga a las Bien. subclases a implementarlo. Bien, esa es una consecuencia, ¿no? Las clases hijas, que no sean abstractas, ¿sí?, van a estar obligados a implementarlo, ¿no? Bien. Segundo, ¿qué pasa con la clase que tiene estos métodos? Se sobrescriben en los otros métodos, las en hijas. otras clases. Bien, pero ¿en qué afecta? Supongamos, si yo tengo una clase con métodos abstractos, ¿no? ¿Qué pasa con esa clase que los contiene, esos métodos? y hay que implementarlo Se sí o puede- sí. No se Sí o puede. sí debe ser una clase abstracta. Exactamente. Entonces, si una clase tiene métodos abstractos, ¿sí?, esta tiene que ser sí o sí abstracta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Mm? O sea que yo podría tener una clase abstracta sin necesidad de tener métodos abstractos. Le puse abstract a la clase porque lo único que quería expresar es que
es algo general, es algo muy abstracto, es algo muy genérico eso, ¿sí? Ahora, si en esa clase tengo métodos abstractos, y la clase obligadamente tiene que ser abstracta, ¿se entiende? Ahora, ahí tienen dos situaciones en el por qué a una clase la ponen como abstracta, o porque no les interesa que se instancien objetos de ella, o porque están obligados porque tiene métodos abstractos, ¿sí? Ahora bien, supongamos, ¿sí?, que cuadrúpedo, que hereda de animal, ¿sí?, no quiere sobreescribir esos métodos. Yo sé que los hereda a mover y comer, pero no los quiere sobreescribir, no los quiere implementar. ¿Qué tendría que ser cuadrúpedo entonces? ¿Una interfase? No. Volverlo abstracto. Abstracta también. Exactamente. Declarar otro, claro. Entonces, Declarar si los una métodos clase- abstractos. Exactamente. Si una clase hija no quiere implementar los métodos abstractos que hereda, esta tiene que ser abstracta, ¿sí? ¿Y tiene sentido que cuadrúpedo sea abstracto? Sí, ¿Sí? Sí. porque animal es cuadrúpedo y puede ser el perro o el gato. Claro, porque también Entonces, estoy en cuando un... sobreescribamos el método, en la otra clase ahí recién vamos a sobreescribir el método. Está bien. O sea que la respuesta ahí sería, porque también estoy en un nivel alto de abstracción, ¿sí? Estoy un poquito más abajo que un animal porque estoy ya en un grupito, en un subgrupo de animales, pero también es muy abstracto, es muy genérico, ¿sí? Bien, bien. Ahora bien, como perro y gato, ¿sí? Como perro y gato no son abstractas, ellas están obligadas a lo que ustedes me dijeron, a implementarlos, ¿no? Entonces, las clases hijas concretas, es decir, las que no son abstractas, están obligadas a implementar los métodos abstractos que heredan. ¿Me van siguiendo hasta acá? Serían las clases finales. Sí, profe. Las clases, las clases, a ver, no me refiero al final modificador. Las clases que están como hojas, sí, estas clases concretas, estas clases que están por acá debajo del árbol de jerarquía, ¿sí? Las hojas, estas están obligadas a implementar los métodos, ¿sí? Las clases que son concretas. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, supongamos, ¿sí?, que ustedes, y ya que lo mencionaron ahí, y después lo vamos a tocar más adelante a eso, ¿no? Pero por ahora, ya que lo mencionaron ahí, quiero ver que no haya ambigüedad en esto. Supongamos que tienen la clase loro. Yo sé que un loro es un ave, que es un animal, ¿no? Y ustedes dicen, pero no me interesaría a mí que para abajo creen hijos de loro, distintos tipos de loro, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo tendría que ser esta clase si no me interesa que tenga hijos? Final. 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 Ahí estamos hablando del modificador final. ¿Entienden? ¿Sí? O sea que cuando una clase debería ser final y cuando a vos no te interesa, vos creaste un API y no te interesa que de esa clase se creen especializaciones. ¿Sí? Y en el API de Java, ¿qué clase tienen final? Que no pueden heredar de ella. A ver. ¿Conocen alguna clase de API de Java? ¿Eh? Ah, no la había escuchado la pregunta. ¿Conocen en el API de Java, en la librería de Java, en el framework de Java, alguna clase que sea final? Bueno, string. Sé que hay, pero es no me una clase, acuerdo. string es una clase final, ¿sí? Por ejemplo, en las clases de interfaz gráfica, tienen las que les permiten diseñar las interfaces gráficas del usuario. Por ejemplo, un JButton, ¿sí?, un botón en Java. Esas clases de componentes gráficos no son finales. Es decir, que yo puedo heredar de la clase botón que viene, por ejemplo, en el API de Java y crear mi propio botón personalizado, ¿sí? Ahora, la clase string es final porque con string
hay algo muy importante y estaría bueno que lo investigaran, lo que es el pool de string, el comportamiento de los string en memoria. ¿Sí? Eso es otra cosa. Está bueno que lo investiguen. Bueno, entonces, volvemos acá. Queda claro que perro y gato y paloma y loro tienen que implementar estos métodos, sí o sí, ¿sí? Tienen que implementarlos porque ellas no son abstractas, ¿sí? Estarían obligadas a darles implementación. Ahí, esto por acá y acá. Disculpe, ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Podría explicar de nuevo cuándo es una clase final, entonces? Una clase final, cuando vos no te interesa, vos sos el creador de la clase, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Supongamos que vos estás creando un proyecto, ¿sí? Con un conjunto de clases, y de pronto a vos te interesa que una de las clases o alguna clase que vos tenés en tu proyecto no sea heredable, es decir, no querés que otro compañero del equipo pueda heredar de tu clase. Entonces la declarás como final. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, listo, entonces. Bueno, perfecto. Bien. Acá en este caso, yo hablo de clases concretas, no de finales. Hablo de clases concretas, perro, gato, que son las que están, si se quieren, al final del árbol, ¿sí? En las hojas del árbol. Estas clases, que son concretas, sí están obligadas a darles implementación a esos métodos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven un UML de esta forma, por ejemplo, que en la clase padre hay métodos, y en las clases hijas también los escriben, es para darles a entender a ustedes que los van a tener que implementar, a que, justamente, que los tienen que implementar, ¿sí? Que no se olviden. Pero si no están, supongamos que en el UML, por ejemplo, perro, no tuviese el mover y comer. Ustedes, con estos conceptos de fundamentos, sabrían que tendrían que implementarlos, porque son clases concretas. Y si no saben, se van a dar cuenta porque el IDE les va a advertir que esto no va a compilar hasta que no implementen esos métodos, ¿sí? Hasta que no den implementación a esos métodos. Ahora bien, supongamos, ¿sí? Que dijimos que una clase, por más abstracta que sea, puede tener su propio constructor. Suponer que animal no tiene constructor, no tiene un constructor por defecto, tiene un constructor que recibe la raza y la edad, ¿sí? Y obviamente también podría tener los getter and setter, ¿no? Getter, los métodos get y set, ¿sí? Los métodos get y set. Ahora bien, con respecto a los modificadores de acceso en la herencia, ¿sí? Seguramente ustedes habrán escuchado que hay más de 2 modificadores de acceso. Que los modificadores de acceso no son solamente público, Privado. claro, sino que hay 4 modificadores de acceso. ¿Sí? Claro, ¿Cuáles son esos protected 4? tienen que ser ahí. Protected, ¿qué otro modificador de acceso tienen? Private. Público y por defecto. Y por defecto. ¿Sí? Y por default. Entonces, público, exactamente, ahí los está nombrando Germán, protegido por defecto, privado, ¿sí? Y público. Esos son los 4 modificadores de acceso. Genial. Bien, esperen que tenemos tiempo. Recién ustedes me dijeron que en un proyecto, ¿sí? Modelan la herencia con la intención fundamental de reusar código, ¿no? Y aparte, es como que al yo agrupar a clases en supertipos, ¿sí? Al agrupar a clases en un supertipo, me ayuda a clasificar de alguna manera todos los componentes que yo voy a tener dentro de mi aplicación, ¿no? O sea, no solamente voy a reusar, sino que también es una manera de clasificar. Bien. Pero, ¿cuál es la otra cosa importante, ¿sí? Que tiene la herencia, que me permite la herencia? Que es, digamos, también uno de los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan que cuando mencionábamos los pilares de la programación orientada? ¿Cómo?
Ordenar, ¿Cuál? es ser más ordenado. Ser más Sí. ordenado. Encapsular. Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los pilares de la programación orientada a objetos que ustedes me decían? Era la abstracción, el encapsulamiento, ¿sí? La herencia y el Polimorfismo. Polymorfismo. polimorfismo. Exactamente. Y el polimorfismo. Es decir, que ¿y qué me permite el polimorfismo? ¿Mm? ¿Qué me permite el polimorfismo? Que pueda usar, ¿cómo se llama? Métodos que tengan el mismo nombre, pero que cada uno ejecute distintas cosas o realice distintas acciones. Sí, eso sería Sobre- sobreescritura. Claro. Que yo, sí va por ahí, sí va por ahí. ¿Sí? Para poder aplicar el polimorfismo tiene que haber herencia, ¿sí? Tiene que haber sobreescritura, y nosotros acá tenemos herencia, tenemos sobreescritura de los métodos mover y comer en las distintas clases hijas, ¿sí? Profe, ¿no era, por ejemplo, cuando creamos, por ejemplo, un ave pajarito igual a nuevo loro, por ejemplo? Cuando jugábamos Sí. con las clases, digamos. Es decir, lo que me permite el polimorfismo, lo que me permite la herencia es que en una variable de un supertipo, yo puedo guardar un subtipo, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes vieron que yo en una variable, por ejemplo, de tipo animal, podía guardar un perro, un gato, una paloma. ¿Ok? Eso permite el polimorfismo. Eso permite la herencia. Es decir, que en una variable, por ejemplo, de tipo animal, ¿sí? Tener dos métodos con el mismo nombre y poder ejecutar cosas diferentes, ¿no? No, a ver, ahí les comento. Sobre. Va por ahí Podés la cosa. instanciar por tipo ave, pero en realidad haces un new paloma. Bien. Ustedes saben que por el hecho de tener herencia, yo podría en una variable de un supertipo guardar un subtipo, como pasa acá, ¿no? Yo en una variable de tipo animal podría guardar un perro, ¿cierto? Ahora, esta variable que es de tipo animal, esta variable animal es de tipo animal, ¿no? Si en una línea más abajo yo pongo, por ejemplo, animal, comer, ¿sí? Esto es válido, ¿por qué? Porque animal, que es de tipo animal, tiene el método comer. Ustedes lo tienen acá en animal al método comer. Pero en tiempo de ejecución, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cuál va a ser el comportamiento de ese comer? ¿El de animal? Perro. El de perro. Bueno, ese es un comportamiento polimórfico, ¿sí? El comportamiento polimórfico se da en tiempo de ejecución. ¿Estamos? Cuando una variable, que es de un tipo, por ejemplo, animal, que es de tipo animal, apunta a un objeto que es de otro tipo. Y en tiempo de ejecución, ¿sí? Yo invoco un método y ese comportamiento de ese método va a ser el comportamiento de cómo está redefinido, ¿sí? En esa clase objeto, en ese objeto que yo acabo de instanciar. Es decir, lo que permite el polimorfismo es que yo puedo, en tiempo de ejecución, hacer que un mismo mensaje cambie de acuerdo al objeto al que está apuntando la variable genérica. Si en este momento, ¿sí? La variable animal está apuntando a un perro, la línea que ejecute esta acción de comer se va a comportar como perro. Pero si yo acá cambio y digo que animal no apunta a un perro, apunta a un gato, por ejemplo, ¿sí? El comportamiento el comportamiento de comer va a ser el de gato, ¿sí? Entonces, lo que permite justamente el polimorfismo es eso, que ante un mensaje único, ¿sí? Que es invocado a través de una variable que es de un supertipo, el comportamiento de ese mensaje varíe de acuerdo al objeto al que está soportando esa variable. Imagínenlo a esto de esta manera. Supongamos que ustedes tienen un método public que se llame hacer algo. Y ese método hacer algo, de método que no retoma nada, esto de todas maneras lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, lo mencionamos acá. Fíjense que ustedes quisieran hacer algo con un animal. Por ejemplo, al animal que le pasen, lo quieren hacer comer, por ejemplo,
y lo quieren hacer mover, ¿sí? Entonces, ustedes crean un método genérico y le pueden decir al animal que reciban, correr, y al animal que reciban le pueden decir comer, ¿sí? Entonces, el que invoque este método, si me pasan de afuera, por ejemplo, un perro, estas dos líneas van a correr y van a comer como un perro. Si me pasan de afuera a este método, un loro va a comer y correr ese animal como loro. ¿Se entiende? Entonces, lo que permite el polimorfismo es poder crear en mi aplicación métodos genéricos, ¿sí? Si no existiera el polimorfismo, ¿qué tendría que hacer yo? Y tener sobrecargas de métodos. Es decir, un método, hacer algo que reciba un perro. Un método, hacer algo que reciba un gato. Un método, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasaría si yo el día de mañana agrego a mi proyecto, por ejemplo acá, un león? Supongamos que yo agrego acá a mi proyecto un león, y digo, un león también es un cuadrúpedo. ¿Sí? Un león también es un cuadrúpedo. ¿Tendría que modificar algo en el método hacer algo? No. No, trabajaría igual. Exactamente. Entonces, se dieron cuenta que, como consecuencia de la herencia y el polimorfismo, logró una mayor modularidad. Independientemente de las clases que yo agregue acá en mi proyecto, que sean animales, yo no tendría que hacer ningún cambio en los métodos que usan, ¿sí?, a un animal. ¿Se entiende? Entonces, siempre lo que tengo que tratar cuando analizo un problema es justamente eso, de ver si puedo implementar la herencia, si se puede implementar la herencia, para que yo pueda después, en algún momento, crear métodos lo más genéricos posible. ¿Sí? Lo más genéricos posible. Bien, pero ¿qué les voy a pedir ahora? Como recién estamos dando los primeros pasos de repaso, digamos, con la herencia, les voy a pedir lo siguiente. Que implementen, ¿sí?, solamente la clase animal, como está modelada acá, la clase cuadrúpedo, que es un animal, y la clase perro. ¿Sí? En los métodos, por ejemplo, de perro, pongan ladrando, que hagan solamente un cartelito que diga ladrando, en mover que diga moviéndome como perro, y en comer comiendo como perro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo único que les voy a pedir es que den implementación a esas clases. ¿Sí? Animal, cuadrúpedo y perro. Yo les mandé una captura por WhatsApp y por aquí. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es dividirlo en equipos y van a tener 20 minutos para hacer la implementación. ¿Les parece? Ahí. Bueno. Permitir que en la sala. Se van a acomodar. Esto es importante, chicos, antes que me olvide. Perdón. Con respecto a los grupos. Todavía están en proceso de depuración las comisiones, ¿sí? Entonces, es muy probable que ya hayan terminado, algunos grupos hayan terminado el trabajo práctico obligatorio 1. Les pido por favor que todavía no los entreguen, ¿sí?, por lo menos hasta la semana que viene, de que ya se republique, ¿sí?, los grupos. ¿Estamos? Que se republiquen los grupos. Si hay algún alumno que quedó solo o se mudó a esta comisión y no tiene grupo, se queda ahora en la sala principal y yo lo asigno. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, en este caso tenemos la clase animal, que es una clase abstracta. ¿Sí? ¿Vieron cómo implementa en código el hecho de que animal es una clase abstracta? Poniendo entre la palabra public y clase la palabra abstract. ¿Sí? Una clase abstracta, habíamos dicho, puede tener atributos, métodos comunes, constructor. En este caso, animal tiene un constructor. Si ustedes se fijan, ¿de qué línea a qué línea va el constructor de animal? De la 19 a la 21. Eso, de la 19 a la 22 sería, ¿no? Ahí cierra justo la llave. Tiene un constructor
que permite inicializar la raza y la edad de un animal. Bien. Profe, Tiene una hago serie una de métodos. consulta. Sí, ¿Es necesario poner los métodos abstractos si la clase ya es abstracta? sí. ¿Por qué? Dijimos. A ver, ¿por qué pusimos a mover y comer como abstractos? No los pusimos porque la clase sea abstracta, sino porque decidimos que acá en animal no sabríamos cómo implementar el mover y el comer, ¿sí? O porque simplemente decidimos que las clases hijas estén obligadas, las clases hijas que sean concretas, estén obligadas a implementarlos, ¿sí? Bien. Por eso le pusimos como abstracto. ¿Estamos? Fíjense justamente en eso. Profe, yo tengo una duda. Sí, Profe, en el UML, cuando usted, no sé si los compañeros o el UML que usted pasó, tiene un signo sí. menos los atributos, y entonces ahí los quiere decir que es de tipo privado, ¿cierto? Al ser de tipo sí. privado, cuando yo esté en la clase hija, le voy a tener que traer el contenido con un get. Sí, Pero yo exactamente. también lo puedo declarar de tipo protected. ¿Cómo Sí, yo también. represento en el UML que ese atributo es de tipo protected? Con el numeral. Ah, Con el signo perfecto, numeral. gracias, profe. Y si querés decir que es por defecto, con no sé cómo se llama, el signito de la ñ, que tiene, el acentito que tiene la ñ, ese es por Sí, defecto. sí, sí, sí. ¿Está? De cualquiera de las dos formas, como Cedilla privado. creo que se llama. ¿Cómo? Cedilla creo que se llama. Ah, sí, me suena, puede ser. Sí, sí, sí. Bien, chicos, Consulta, profe. elijan protegido o elijan privado, ¿sí? Están implementando también el encapsulamiento. Se va a entender mejor ese concepto de por qué encapsulo cuando lo pongo protegido, cuando trabajemos con paquetes, ¿sí? Ahí cae la ficha. Sí, escucho. Sí, ahí en el método mover y comer, ¿no lleva las llaves abierta y cerrada? No, porque ya le pusiste abstract. Si le pones abstract, significa que no tiene implementación. Y cuando hablamos de implementación, me refiero a las llaves. ¿Sí? ¿Está? El tiro de Un buen error. detalle. Claro, tira error, porque si vos le pones las llaves, te está diciendo, ¿cómo? Si le estás poniendo implementación y me estás diciendo que es abstracto. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, se entiende que los métodos que son abstractos, ¿sí? Los pusieron como abstractos porque tienen la intención que sean heredables y que las clases hijas los implementen. Algo que tampoco les va a dejar es que pongan privados. Por ejemplo, yo no podría tener métodos privados abstractos porque es una contradicción, ¿sí? Si vos le pones abstract para que las clases hijas lo implementen y lo pones privado, no lo heredan. Entonces, está. Y algo que aclaró el compañero, ¿sí? ¿Ven? Es una contradicción. Y algo que aclaró el compañero, que preguntó el compañero es, entonces yo, si pongo los atributos como privado, desde la clase hija, para poder accederlo, lo hago a través de los getter y setter. Exactamente. Y ese es otro concepto de la programación orientada a objetos, ¿sí? Los miembros de una clase que sean privados, ¿sí? Por ejemplo, los atributos que sean privados, no se heredan, ¿sí? Pero las clases hijas pueden acceder a ellos a través de los getter y setter, o de los métodos públicos que tengan las clases padres, ¿no? ¿Estamos? A propósito acá, dejé que los chicos dejaran privados. Si alguien los puso como protegido, todo bien. Yo para que vean la diferencia ahora, más adelante. ¿Sí? Bien. Leonel, ¿querías decir algo? Sí, profe, tengo una duda. Pregunte. Yo en el main, por ejemplo, yo inicialicé un objeto de tipo animal, pero después Ya le vamos a puse llegar el al new. main. Ya Dale. vamos a llegar al main. Ya vamos a Dale, llegar al dale. main. Vamos por partes, si no se nos hace un lío. Bueno, entonces, sabemos que animal tiene dos atributos, tiene dos métodos abstractos, tiene un constructor, ¿sí? Y como tiene atributos y están encapsulados, creyeron los chicos conveniente de tener los getter y setter para en algún momento poder saber de ese animal cuál es su raza, cuál es su edad, ¿sí? O poder cambiarles el estado. Perfecto. Bien, en el diagrama tenían una clase que era subclase de animal, ¿sí? Que es cuadrúpedo, y es abstracta también. Entonces, vamos a cuadrúpedo. Para decir que una clase hereda de otra, la palabra clave que usan es extend, ¿no? Y algo que ustedes saben es que una clase puede extender de solo una clase.
Es decir, que yo no podría decir que cuadrúpedo extiende de animal y además extiende de otra clase. No, no lo podría, me daría error de compilación, no se puede. ¿Sí? Poder heredar de una sola clase. Ahora, por el hecho de que cuadrúpedo hereda de animal o extiende de animal, hereda solamente, ¿sí? Siempre se hereda solamente. Lo público siempre se hereda. Lo público siempre. ¿Sí? Miren que si lo vamos a hacer bien. Vamos a poner acá. Lo público siempre. ¿Cuál sería el otro modificador? A ver, Protegido. ustedes vieron que tienen 4 modificadores de acceso. Private. Uno es más permisivo y el último es más restrictivo. Vayan del más permisivo al más restrictivo. ¿Cuál seguiría en el orden? Public, Por sería defecto. el Teníamos primero. default, Default, public, private y Protected. protect. private y Está protected. bien. De todos esos, ¿cuál seguiría en el orden de visibilidad, digamos? El public es el más visible. El público es más visible. ¿Cuál le sigue? No, Default. defecto, Protected. default o protegido. No, Protected, Protegido. exactamente. Protected. El protegido, ¿sí? El protegido, ¿sí? También siempre se hereda. Siempre se hereda. El otro, el que es por defecto, default. solo si está la clase hija en el mismo paquete. Ajá, ves que ya acá no es lo mismo. ¿Sí? ¿Y el privado cuándo se hereda? Eso Cuando es se propio de la pasan clase, getter y no se hereda. setter, Nunca se hereda el privado. Nunca hereda el Por privado. por eso. ¿Sí? Una clase hija nunca hereda lo privado. Por eso necesitamos los get y los set. Claro, pero si ustedes tienen algo privado en la clase padre, ya sea atributos privados, o tienen algún método privado porque lo va a usar internamente esa clase padre para algo, ¿sí? La clase hija no hereda. Siempre, siempre, yo puedo decir con los ojos cerrados, siempre se hereda lo público y lo protegido. ¿Sí? Lo privado nunca se hereda. Ahora, lo por defecto, ¿sí? Los miembros que sean por defecto, que no les puse ni privado, ni protegido, ni público, ni nada, esos se heredan solamente si la clase hija está en el mismo paquete. Eso, ¿sí? Son cosas que tienen que ya ir incorporando. Ahora bien, bueno, entonces, por esa razón, cuadrúpedo heredó todo lo público y protegido y por defecto que esté en la clase padre. O sea que cuadrúpedo heredó los métodos mover, comer, ¿sí? Los heredó, pero los heredó como abstractos. Y como cuadrúpedos no los va a implementar, porque también es una superclase de perro y gato, también es abstracta. Si cuadrúpedo no fuese abstracta, tendría que darle implementación a esos métodos, ¿sí? Pero también estoy en un alto nivel de abstracción, porque también es un subgrupo de cuadrúpedos, y yo no sabría específicamente cómo se mueve un determinado cuadrúpedo, ¿no? Porque, por ejemplo, un cocodrilo se mueve de una manera, por decirlo de alguna forma, y un, no sé, rinoceronte de otra, ponele, o comen de manera diferente, ¿sí? También estoy en un alto nivel de abstracción. Entonces, digamos, como no le pienso dar implementación acá en cuadrúpedo a esos métodos que heredé, que son abstractos, cuadrúpedo tiene que ser abstracto. ¿Qué también heredó cuadrúpedo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, También- cómo? Atributos. Los atributos. No, si son privados los atributos. Fíjense que él en animal, Los métodos. si él los hubiese puesto como protegidos, los hereda, ¿no? Pero Claro. como los tiene como privado en animal, a los atributos, no los hereda. ¿Pero qué heredaría? Los getter and setter, ¿sí? Los get y set, que son públicos. Claro, ¿Sí? claro. ¿Está? El compilador no se los pone acá en código, pero ustedes ahora ya saben por fundamento, por tener una clase y una formación en Java, que cuadrúpedo los tiene. ¿Sí? Bien. Ahora, la clase animal tiene un constructor explícito, un solo constructor, que recibe raza y edad. ¿Sí? ¿Estamos? No tiene un constructor vacío, porque ustedes pusieron en animal un constructor que reciba la raza y la edad, porque así lo pedía el UML, ¿no? Que no hubiese un constructor vacío, sino que reciba esas cosas. Cuando la clase padre tiene un constructor con parámetros, ¿sí? La clase hija está obligada a tener un constructor que le pase esos atributos al padre, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque implícitamente dentro de un constructor,
siempre hay una llamada al constructor de padre, ¿sí? Siempre hay una llamada así, por más que ustedes no la pongan, hay una llamada de esta manera, super paréntesis, ¿sí? Entonces, si acá el compañero no hubiese puesto esto, ¿sí? El compilador le generaba esta llamada, ¿sí? Vieron que con super punto yo me refiero a un miembro del padre, por ejemplo, un método o algo visible del padre, super punto. Así como con this punto, yo me refiero a algo de esta clase, con super punto a algo del padre. Con super paréntesis es para llamar a un constructor del padre, ¿sí? Super paréntesis es para llamar a un constructor del padre. ¿Ah? Y esa llamada solamente se puede hacer desde un constructor, no se puede hacer desde un método. Entonces, si él no hubiese puesto esto, está esta llamada. Y la pregunta es, cuando hace super paréntesis, estoy tratando de llamar al constructor del padre de cuadrúpedo que no tenga paréntesis, que no tenga parámetros. ¿Tiene el padre de cuadrúpedo un constructor vacío? Y no. No, porque le puso un constructor que recibe raza. Entonces, él tuvo que obligadamente escribir de manera explícita esto, ¿sí? Decir, bueno, llamo al padre pasándole la raza y la edad. Entonces, él dice, ¿qué raza y edad le voy a pasar? Y bueno, le voy a hacer a cuadrúpedo un constructor que reciba esto para pasárselo al padre, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Profe, si hubiese Vamos ahora. en la Sí. clase padre hubiese declarado un constructor vacío, el super estaría vacío. Si él hubiese declarado, mirá, borrale el constructor, por favor, Ignacio. Mirá lo que pasa si él no pone un constructor. A esto me refiero yo. Como en la clase padre, guardale los cambios, por favor, ¿ven? Como en la clase padre, ¿sí? Él tiene un constructor explícito, un solo constructor que recibe parámetros. Él está obligado en la clase hija a poner un constructor que le pase al padre, ¿sí? Los datos que necesita para construirse. Si no, no compila. ¿Sí? Si el padre hubiese tenido un constructor vacío, esto compila perfectamente porque sabemos que acá hubiese habido, si él no pone un constructor, hubiese habido un constructor público llamado cuadrúpedo, ¿sí? Esto lo hubiese generado automáticamente el compilador con una llamada al padre de esta manera, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si él no pone nada, está esto. Pero ¿qué está pasando? En animal hay un constructor, ¿sí? Si tenía un constructor vacío, funciona perfectamente, no da ningún error. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, gracias. ¿Está? Ahora, supongamos que ustedes dicen, yo decidí poner en animal un constructor vacío. Está bien, no sé por qué tomaron la decisión, porque pueden decir, bueno, porque si hay que inicializar algo, que lo hagan con OSETE. Perfecto, bien. Pero en este caso, bueno, en el UML a propósito les dije, miren, pongan ese constructor. Yo para que se encuentren con esto que le está pasando a Ignacio. ¿Sí? Decirle a Ignacio, para que recuperes. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos ahora a perro. Vamos a ir a perro. ¿Qué pasa acá con perro? Decidimos que perro sea una clase concreta, porque yo voy a instanciar objetos de perro, ¿sí? Entonces, perro no quiero que sea abstracta. Entonces, como perro no es abstracta, ¿sí? Y extiende de cuadrúpedo, que sabemos ahora que cuadrúpedo heredó todo lo público, todo lo heredable de animal, como los getter y setter, como los métodos mover y comer, ¿sí? Y bueno, y cuadrúpedo tiene un constructor, ¿sí? Los constructores no se heredan, ¿no? Pero cuadrúpedo tiene un constructor que recibe también raza y edad. Bueno, en perro nos va a pasar a nivel constructor lo mismo que nos pasó con cuadrúpedo. De cuadrúpedo un constructor que por lo menos reciba los datos que necesita el constructor de padre, raza y edad. ¿Sí? Se cortó, profe. Disculpe. Ahora, que como perro extiende de cuadrúpedo, y cuadrúpedo tiene un constructor, ¿sí? Que recibe raza y edad, perro tiene que tener un constructor que por lo menos reciba raza y edad. Pero ¿qué pasa? Perro además tiene un atributo propio, que es collar. Y puedo querer decidir que también en el constructor se inicialice ese atributo. Si decido eso, bueno, el constructor de perro podría recibir también el collar, pero ¿qué pasaría?
tendría que pasarle con super al padre lo que necesita, raza y edad, y, en este caso, después inicializar el atributo propio. ¿Por qué pongo el dis después? Y no lo pongo antes del super. Porque si en un constructor está la palabra reservada super, paréntesis, ¿sí? Tiene que ser la primera línea de constructor. No puede estar abajo, al medio, al final. No, no, tiene que ser la primera línea. La primera línea en un constructor tiene que ser la llamada al constructor del padre. Y después ponen toda la lógica que quieran en el constructor, ¿sí? Como por ejemplo, acá Ignacio lo que hizo en la línea siguiente, o sea, en la línea 17, fue al collar que recibe por parámetro, se lo setea al collar que tiene como atributo esta clase, ¿sí? Ahora bien, el perro tiene además un método propio que es ladrar. Bueno, y les dije, bueno, hagan esta implementación, pongan no sé, un cartelito que diga ladro como perro, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Perro, vuelvo a repetir, es una clase concreta que hereda de cuadrúpedo, que heredó de animal, comer y mover, que son abstractos. Pero como perro no es abstracta, está obligada a darle implementación a los métodos, ¿sí? Y para darle implementación, ¿qué significa darles implementación? Significa aplicar los conceptos de sobreescritura para volver a escribir los métodos tal cual los heredo, entre comillas, tal cual los heredo, ¿sí? Y entre llaves, poner algo, que haga algo. Ahí tengo que poner las llaves, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que uso los conceptos de la sobreescritura? Y acá me paro un segundito, ¿sí? Y pregunto. Ustedes saben que la sobreescritura sería volver en una clase hija a escribir, ¿sí? Un método que heredé, a reescribir un método que heredé con un comportamiento más especializado, ¿no? ¿Estamos? El compilador, para hacerse más fácil el trabajo, le pone esta anotación, eso es una anotación, override, para saber que estoy sobreescribiendo, ¿no? Pero, ¿qué sé de la sobreescritura? ¿Sí? Con respecto al modificador de acceso, yo podría haber implementado, usando el concepto de sobreescritura, el mover, poniendo protegido acá en el padre. ¿Podría en la clase hija un método tener un modificador diferente al que tiene el padre? Esa va a ser esa pregunta. No, tiene que ser Diferente no, pero si era protegido el de la clase padre, puede implementarlo protegido este también. Exacta. Miren, el modificador de acceso no tiene que ser más restrictivo, exactamente, María Julieta, esa es una palabra que siempre uso y que lo puse en la teoría también, hay unos PDF que ustedes tienen. La palabra restrictivo, ¿sí? Significa que en la clase hija el modificador puede ser más permisivo que el padre, pero no más restrictivo, ¿sí? O sea que si en el padre es público, el hijo tiene que ser sí o sí Público. público, ¿sí? Porque si le pones protegido en el hijo ya es restrictivo. Ahora, si en el padre es protegido, en el hijo ¿qué podría ser? Público. Protegido o público. Podría ser protegido o público, exactamente. Y si Si es le default pongo y en el sigue así padre- subiendo cada uno. Si en el padre le pongo por defecto, en el hijo ¿qué podría ser? Defecto, protegido y público. Sí. Si en el padre le pongo privado, Ya no puede. Tiene que ser el override. Hay que usar los éticos. claro, no lo hereda. Si yo en el Claro. padre le pongo privado, Ah, claro. Tengo que utilizar porque este no la se pregunta cambia. Bien. Ahora, entonces, como en el padre, en animal, ¿sí? O cuadrúpedo, como quieran decir que lo heredó, el mover es público acá, público. Ahora, con respecto al tipo de retorno, ¿sí? ¿Qué saben con respecto al tipo de retorno? Ahí en mover, si va a retornar un texto, tendría que haber sido un string, por ejemplo. Está bien, bueno, pero no lo hicieron ellos así, es void, ¿sí? Pero en términos Sí. generales, con la sobreescritura, ¿qué saben ustedes con el tipo de retorno? Tiene ¿Puede que la ser clase mismo, hija Y tiene que retornar el lo mismo mismo. tipo de retorno. siempre lo mismo? Y sí, porque Bien. ¿cómo es el método heredado? Así que no se puede cambiar el tipo de retorno. Sí se puede, Se pero miren, se pueden agregar los atributos de la clase en la clase. si en la clase padre, el método es void,
o retorna un primitivo, ¿sí? Si en la clase padre el método es void o retorna un primitivo, el padre tiene que retornar el mismo primitivo. O sea, si en el padre es void, en el hijo el retorno tiene que ser void. Si en el padre es primitivo, no sé, de los primitivos enteros, by, short, in, long, o de punto flotante, float, doble, ¿sí? O booleano, boolean, o char, en el hijo tienen que ser, si en el padre es boolean, en el hijo boolean. Si el padre es char, el hijo es char. ¿Sí? Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Sí? Si es primitivo, lo mismo. Ahora, si el padre retorna un objeto, el hijo puede retornar un subtipo. Por ejemplo, si en el padre el método retorna, por ejemplo, una persona, el hijo podría retornar un estudiante, un empleado, ¿sí? Alguien que sea persona. Si en el padre retorna un animal, en el hijo podría retornar un perro o un gato. ¿Se entiende? Ese tipo de retorno, ¿sí? Cuando en el padre retorna un supertipo y en el hijo puedo retornar un subtipo, se llama tipo de retorno covariante, ¿sí? Entonces, en el único caso en el que en la sobreescritura, ¿sí? Yo puedo retornar un tipo diferente al que retorna el padre, es cuando el padre retorna un objeto de un supertipo y yo en el hijo retorno un subtipo. Por ejemplo, si el padre retorna un string, ¿sí? Que es un objeto, ¿el hijo podría retornar un hijo de string? No, no porque Sí, No, porque es la sí. clase final. Es Final. No puede tener Es hijos. final, it's final. Bueno, ahora, si en el padre retorna un object, ¿en el hijo podría retornar un string? Sí. Sí, tranquilamente. Sí. Sí, Porque porque objeto es todas las padre de todo. clases, directa o indirectamente, todas las clases, directa o indirectamente, heredan de object, ¿sí? ¿Vieron que ustedes en el árbol tenían que un perro hereda de cuadrúpedo, que cuadrúpedo hereda de animal? Bueno, aunque no está explícito ahí en el modelo, animal hereda de object, ¿sí? Por eso Claro. es que animal tiene el equal, el hashcode también, que lo heredó cuadrúpedo y que lo tiene perro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Bien. profe. Ahora, lo que sí o sí tiene que ser igual, es la firma. Es decir, el nombre y el tipo y número de parámetros. ¿Estamos? La firma tiene que ser la misma. ¿Estamos? Eso sí o sí se tiene que cumplir. Ahora, con respecto al modificador de acceso, lo que hablamos. Con respecto al tipo de retorno, lo que hablamos. Lo que sí tiene que ser sí o sí igual es esto. ¿Sí? La firma. Para que sea sobre escritura. Para que dé a entender que en la clase hija estoy redefiniendo o implementando un método que heredé. ¿Sí? Profe, ¿y puedo tener sobrecarga de métodos ahí? ¿En alguna clase abstracta o en la hija? Sí, sí, pero la sobrecarga es otra cosa. ¿Sí? La sobrecarga está bien. es la técnica que te permite tener varios métodos en una clase con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. ¿Sí? Claro. Si él acá hubiese puesto, por ejemplo, un mover y que recibe un entero, por ejemplo, ya no está sobreescribiendo, está sobrecargando. ¿Sí? Mira, ponele ahí a mover que recibe un entero, por ejemplo. Es decir, mover por parámetro, que recibe por parámetro, no que retorna, que recibe por parámetro, ajá, un entero X. Entonces, ahí no está sobrecarga, no está sobreescribiendo, está sobrecargando. Sacale el override para que veas algo, ¿sí? Y mira, no compila perro porque te dice, che, todavía no sobreescribiste el método o no implementaste el método mover. ¿Sí? Te dice, hay un método abstracto que heredaste de animal que no lo estás implementando, ¿sí? Porque está sobrecargándolo, ¿sí? No está sobreescribiendo. ¿Ah? Entonces, para que sea sobreescritura, la firma tiene que ser la misma. Para decir que mover está sobreescribiendo, está implementando al método mover, tiene que ser la misma. Entonces, sacale ahí el entero X y todo vuelve a la normalidad. Ah, bueno, ahí entendí un par de cosas. Profe, ¿y si no le pongo override, qué pasaría? Si no le pones override no pasa nada, eso es una advertencia, nada más, le sirve al compilador, a vos no te sirve. ¿Sí? Bueno, sí te sirve para que cuando leas decir, acá estoy sobreescribiendo. Si son anotaciones que usa el compilador, o te pueden ser de ayuda a vos. No son comentarios, ¿sí? Sino que las usa el compilador. Si te olvidas de ponerlo, no se lo pones, no pasa nada. Hay una advertencia en amarillo, no es un error de compilación rojo, ¿sí? El código va a compilar lo mismo. Bien. Bueno, ahora viene el main, ¿sí? Y acá vean lo siguiente.
por el hecho de tener implementada la herencia, ¿sí? De tener en esa herencia que un animal es un perdón, que un perro es un cuadrúpedo y que un cuadrúpedo es un animal, ¿sí? Podríamos decir que un perro es un cuadrúpedo o también podríamos decir que un perro es un animal, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, que animal es un supertipo tanto de cuadrúpedo, ¿sí? Como de perro. Podríamos decir que es el abuelo animal de perro, ¿sí? Si vamos a la herencia. Entonces, significaría que yo en una variable de tipo animal puedo tranquilamente guardar un perro, ¿sí? ¿Qué sucede en memoria acá? En la línea 18, cuando se hace el new de perro, se crea una instancia del objeto perro, ¿sí? En la memoria heap, y la variable animal apunta a ese objeto. Pero la variable animal, ¿de qué tipo es? Animal. De tipo animal, ¿sí? Claro. Por lo tanto, Animal no tiene... si yo en la línea 19, perdón, si yo en la línea 19 hago animal punto, ¿qué veo? Lo de animal. Y Solamente métodos los de que están en animal. el animal, que Veo serían como claro, mover y veo los mover. animales, el comer, el mover, ¿sí? Pero cuando él dice animal punto comer, ¿sí? Le está diciendo, che, al objeto al que está apuntando animal, decirle que coma, o al objeto al que está apuntando animal, decirle que coma, y está apuntando a un perro, ¿sí? Entonces va a comer y se va a mover como un perro. Pero resulta que ahora él dice, bueno, yo ahora quiero que el perro ladre, ¿sí? Entonces, en la línea 21, él intenta hacer esto, animal, ladrar. Pero no Sí. compila esa línea, porque dice, che, no conozco el método animal. No, ¿Por no qué? te aparece incluso. No aparece, ¿por qué? Porque la variable animal, ¿de qué tipo es? No está, es de tipo animal. Animal. Es de tipo animal. Yo tenía Entonces, el mismo para error. poderla usar, ¿sí? Para poderla usar, ¿qué va a tener que hacer? Y de alguna Va a tener que manera ser rescatar perro. el perro, O ¿sí? lo right. Esto, miren, O perros, sí o es sí. una situación de casteo, miren. Pasa lo mismo con los primitivos. Vieron que ustedes pueden guardar, por ejemplo, ¿sí? De los números enteros, de los tipos enteros. ¿Cuál es el más grande, por ejemplo? El No. entero. Bueno. De los tipos enteros que maneja Java, ¿cuál es el más grande? El tipo ¿El más long? grande de los enteros. El long, ¿sí? Long. Entonces, si ustedes tienen una variable de tipo long, ¿sí? Yo puedo guardar ahí cualquier entero que sea más chico que long, o un long puedo guardar. O sea, podría guardar un byte, un short, un int, ¿no? Y ustedes tranquilamente dicen, bueno, variable, te guardo un entero, ¿sí? Y no pasa nada, no hace falta explicar nada. Acá pasa lo mismo. En la línea 18, ¿sí? Animal es el tipo más genérico. Imaginen que animal es una caja de televisor, ¿sí? Y guardan explícitamente dentro del animal un perro. Un perro, imagínenlo que es una caja de zapatos. Entonces, ¿entra en una caja de televisor una caja de zapatos? Sí, entra, Sí. tranquilamente, ¿sí? Sí, sí. Ahora, me dice, bueno, pero yo te estoy manejando como la caja de televisor, te estoy manejando como un animal. Si vos me decís animal punto, te voy a ver como un animal, voy a ver el comer y el dormir. Si me querés ver como perro, sacá al perro que guardaste en la caja de televisor y ahí vas a poder hacer todo lo que hace perro. Entonces, cuando yo quiero pasar lo que hay en una variable de un tipo más grande a un tipo más chico, estoy en lo que es un downcasting, casteo para abajo, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué solución podría darle él? Crear antes una variable de tipo perro, por ejemplo. ¿Sí? Antes de eso, de tipo perro P. Bien. Y guardar ahí lo que hay en animal, ¿sí? Sacale el punto ladrar ese así. Bien. Entonces, fíjense en esto. Sacale lo del paréntesis de perro, momentáneamente, Ignacio, perdona que te moleste. Ahí. Fíjense. Dice, mira, yo quiero guardar lo que hay en animal, en la variable animal, que es de tipo animal, lo quiero guardar en una variable P, que es de tipo perro. Entonces, estoy tratando de guardar lo que hay lo que puede llegar a ver en una caja de televisor, en una caja de zapatos. Entonces me dice, como estás tratando de castear para abajo, meter algo más grande en algo más chico, yo no te lo hago si vos no me decís que querés hacerlo, que puede haber pérdida de cosas. Entonces, por eso es que tiene que explícitamente decir que lo va a promocionar, que lo va a castear a perro, como lo había hecho él con el paréntesis. ¿Sí? Ah, ¿y qué pasa ahora acá? Bueno, en la línea 21 ahora hay dos variables que apuntan al mismo objeto perro. Animal, está apuntando a ese perro, y P también está apuntando a ese perro. Solo que la variable animal lo ve como un animal, ¿sí?
general, y P lo ve como perro. Entonces, si ahora quiere hacer ladrar a ese perro, ¿cómo haría? ¿Sí? Punto ladrón. Punto ladrón. Ladrar. También ve el comer y el moverse porque los heredó y los implementó. ¿Sí? Entonces ahora, si usted ejecuta esto, ¿sí? Va a comer como perro, va a moverse como perro y va a ladrar como perro. ¿Se entiende? ¿Lo ve ahí? ¿Sí? Lo vemos perfectamente. Entonces, ¿se dieron cuenta por qué a nosotros nos interesa, ¿sí? A los profes nos interesa, que más que sepan usar un if, que sepan usar un for o un while, entiendan el comportamiento de los objetos en memoria, ¿sí? Entiendan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen dos clases que se relacionan a través de la herencia, ¿sí? ¿Qué posibilidades tienen con eso? ¿Ok? Entonces yo no podría empezar a hablar ahora de polimorfismo, de comportamientos genéricos y todas esas cosas, si yo no voy entendiendo lo básico, que por el hecho de tener un supertipo como es animal, puedo guardar un subtipo como perro. Si yo no entiendo el comportamiento en memoria de eso, y que después si quiero, habiendo guardado en una variable de un supertipo, un subtipo como perro, ¿sí? Quiero hacer algo de esa subclase, si quiero después trabajar con comportamientos de perro, por ejemplo, el tener que rescatarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, pare la música. ¿En qué tiempo estamos? Bueno, faltan 10 minutos. Mirá, Ignacio. Bueno, no tenemos ahí un gato, por ejemplo. Mirá, hacelo así rápido. Agregale, ya que estás en el proyecto, ¿sí? Un gato. Tú puedes. Un gato, sí señor, que extienda de cuadrúpedo también. En la casa de la abuela, es evidente. Ojo que en mayúscula, ¿eh? La clase... ¿Qué pasa? Te faltó la R, cuadrúpedo. ¿Qué pasa? Está bien. Implementarlo los métodos y ahí podés ponerle vos solamente ese método. Eso. ¿Sí? Y ahí es moviéndome como gato y se mueve como gato y come como gato. O soy gato, soy gato, no, queda mal. Ahí está. Bien. Bueno, ahí agregó al proyecto un gato. Y esto va a dar pie para lo que van a ver la semana que viene. Bien. Ignacio, te molesto para que vuelvas al main. Entonces, si yo tengo en el proyecto un nuevo animal, ok, Facundo, en este caso un gato, ¿sí? Yo podría ahí exactamente reemplazar el perro por el gato. En lugar de perro, mirá, borrarle el new perro, sea gato, pide la raza, qué sé yo, puede ser angora, siamés, bien, y tiene una edad. Lo que no tiene es collar. Perfecto. ¿Sí? No hagas nada, Ignacio. Si él ejecuta esto ahora, ¿en qué línea se podría llegar a producir una excepción? 21. En la 21, ¿sí? Entonces, un riesgo que sucede así con el casteo, ¿sí? Es que a la hora de castear se encuentre con que en esa variable no hay un objeto de ese tipo. Fíjense que en tiempo de compilación no marca ningún error, ¿sí? ¿Por qué no marca ningún error? Porque en la línea 21 dice, mira, yo voy a recuperar de la variable animal, que es de tipo animal, un perro. El compilador dice, che, ¿es posible eso? Sí, es posible porque animal es de tipo animal, porque un perro es de tipo animal, podría haber tranquilamente un perro. Pero cuando él ejecute esto, ¿sí? Se va a producir una excepción. ¿Y cómo se llama la excepción? Se me fue. Null format. No, ¿No? al lado. No, tampoco, Marina. Mismatch. No, Germán. No. Clash, no, algo de Clash, pero Class cast exception, ¿sí? esa. ¿Estamos? Dice, usted trata de castear una clase y provocó excepción, porque vas a tratar de recuperar el perro que está guardado en animal, pero no hay un perro ahí, hay un gato. Fíjate, ejecútalo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí para prevenir eso, ¿sí? Él porque ahí manualmente le puso un gato, ¿no?
pero podría venir por parámetro, ¿no? El animal al que yo quiero hacerlo ladrar, por ejemplo. Pero me quiero asegurar que ladre si es un perro. Entonces, ahí está lo que decía Marina, el operador instance of, ¿no? Algo con lo que van a trabajar más adelante. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, un gusto haber trabajado ahora con ustedes. Espero que en los equipos haya habido sinergia, haya habido interacción, ¿sí? Compañerismo, aporte. Y está, con este fundamento que estuvimos viendo, están para que empiecen a leer y a modelar el trabajo práctico número 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pueden aprovechar por ahí rato que tengan libre de juntarse y empezar a modelar, primero, la realidad propuesta en el trabajo obligatorio número 2, y después que la tienen el modelo, pueden debatirlo con el profe y implementarlo en código. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, que tengan